Muy buen día, licenciado Carlos David González López y compañeros presentes. Somos el equipo número 4. Actualmente cursamos la licenciatura en Derecho. El motivo de nuestra exposición es para presentar la actividad número 10, la cual tiene por nombre Títulos de Crédito. Mi equipo está conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, José Benito Cázares Salazar y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. Les dejo con mis compañeros, los cuales les expondrán los subtemas correspondientes. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Natalie y junto con mi compañera María de los Ángeles desglosaremos el tema 1.3, fuentes del derecho cambiario. Bueno, el cambiario es lo relativo al negocio de cambio que evoca la idea de entrega de una cosa por otra y particularmente cuando atañe al traspaso de dinero de una determinada clase por dinero de otra especie o en distinto lugar. La acción cambiaria es el mecanismo jurídico mediante la cual se cobra judicialmente un crédito contenido en un título valor. Dicho intercambio puede consistir en A. Billetes por metálico o monedas por otras fraccionarias, que este es el cambio manual, y B. Dinero actual por otro dinero que se recuperará posteriormente o en un lugar diverso al tiempo que se consigna la suma entregada en un documento que habrá de transferirse luego a cambio del dinero que se recobrará. La acción cambiaria es el mecanismo que permite al poseedor de un título valor el cobro jurídico por la vía ejecutiva. Este derecho se ubica en el derecho mercantil, en el derecho privado, en el empresarial y en el corporativo. Bueno, la acción cambiaria no es más que el nombre que se le da a la acción ejecutiva del título valor con la que se cobra el crédito en el incorporado, que tiene como finalidad cambiar el título por dinero, pues ese fue el objetivo que dio origen al título valor desde el inicio de los tiempos y de ahí derivó el nombre de acción cambiaria, que es iniciar la acción o movimiento encaminado a cambiar el título valor por dinero o su equivalente. ¿Para qué sirve la acción cambiaria? Bueno, la acción cambiaria se utiliza para cobrar deudas respaldadas en títulos valores como por ejemplo letras de cambio, pagarés, facturas y cheques. Un ejemplo es, si usted ha prestado un dinero y como garantía le han firmado una letra de cambio y llegada la fecha en que el deudor se comprometió a pagar no lo hizo, entonces debe de demandarlo mediante un proceso ejecutivo que se conoce como acción cambiaria. ¿Cuándo procede la acción cambiaria? La acción cambiaria, por regla general, procede cuando, vencido el plazo contenido en el título valor, no se paga el crédito incorporado en el título valor. Es decir, la acción solo procede cuando se vence el plazo que las partes hayan acordado para el pago del título valor, pues antes de esa fecha en el título no es exigible. 1. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. 2. En caso de falta de pago o de pago parcial. Y 3. Cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación o se les abra concurso de acreedores o se hallen en cualquier otra situación semejante. En el tercer caso, la acción cambiaria se puede ejercer aun si el plazo para el cumplimiento de la obligación contenida en el título valor no ha vencido. Esto con el objetivo de proteger los derechos del acreedor
o tenedor del título que no quede obligado a esperar hasta el vencimiento del plazo para intentar cobrar la deuda. Le cedo la voz a mi compañera. Gracias. Buenos días, compañeros y maestro Carlos David González López. Voy a continuar con el tema de fuentes del derecho cambiario que estaba exponiendo mi compañera Natalie Pacheco Sánchez. Vamos a continuar. Las clases de acción cambiaria existen dos clases, la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso. Es decir, la acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria a sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otra obligación. A partir de esta clasificación se puede determinar quiénes pueden ejercer la acción y contra quién. Los titulares de la acción cambiaria directa sería la acción cambiaria directa procede contra el aceptante u obligado principal, como por ejemplo quien aceptó la letra de cambio o la factura de venta. La acción cambiaria la puede ejercer el librador u otorgante, el último tenor del título del valor y los endosantes que hayan pagado el título del valor. Los titulares de la acción cambiaria de regreso sería la acción cambiaria de regreso procede contra los obligados distintos al principal, como pueden ser los endosantes del título del valor, o contra los avalistas del obligado o deudor. La acción cambiaria de regreso puede ser ejercida por el último tenor, los endosantes y los avalistas que hayan pagado el título del valor. ¿Contra quiénes se dirige la acción cambiaria? Bueno, la demanda puede instaurarse contra alguno de los obligados o contra todos los obligados que constan en el último título de valor. Si se dirige la acción en contra de cualquiera de los obligados, por este motivo no se pierde en contra de los demás. El tenor del título no está obligado a seguir el orden de las firmas en el título. Lo que se puede perseguir con la acción cambiaria sería a través de la acción cambiaria se puede reclamar el pago del valor estipulado en el título o en el caso de aceptación o el pago parcial. El pago de las partes no aceptada o de las partes no pagadas. También se puede reclamar los intereses moratorios desde el día del vencimiento del título. Los gastos de cobranza y por último la prima y gastos de transferencia de una plaza a otra. Por otro lado, cuando otra persona diferente al obligado directo ejerza la acción cambiaria porque pagó al título, puede pedir a través de las acciones cambiarias lo siguiente. 1. El reembolso de lo que pagó, menos las costas si fue condenado a ellas. Los intereses moratorios sobre lo que pagó a partir de lo que ha dicho como pago se efectuó. 3. Los gastos de cobranza. 4. Gastos de transferencia de una plaza a otra. No se puede utilizar la acción cambiaria para cobrar créditos que estén respaldados por documentos diferentes a un título de valor, como un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro. Gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es José Benito Cáceres Salazar, del equipo número 4, y en el tema de Derecho Internacional Privado voy a exponer lo relacionado al Derecho Convencional Internacional. El Derecho Convencional Internacional se ocupa de la regulación de los distintos arreglos a los que pueden llegar los sujetos de derecho internacional, materia que es determinante por la vocación y necesidad actual de que todos los temas de las relaciones internacionales se regulen de forma pacífica y de común acuerdo. El derecho convencional de los tratados es una de las materias dentro del derecho convencional internacional general con mayor desarrollo gracias a las regulaciones contenidas en las convenciones de Viena de 1969 y de 1986.
No olvidemos que el derecho convencional internacional no cubre todas las áreas del derecho, en virtud de su carácter parcial, es decir, no todos los estados son miembros de los mismos tratados, por lo que impedir la aplicación del derecho consuetudinario significaría dejar descubiertas muchas áreas delictivas de la actividad humana, lo que nos lleva a la impunidad. El concepto derecho convencional implica reconocer a este no como un derecho ajeno, sino propio, no como derecho supranacional, sino convencional, creado o aceptado por los propios estados, parte para regirse de acuerdo a las reglas, principios y directrices comunes, previamente consensadas. El concepto de convencionalidad deriva del convenio, que de acuerdo con las definiciones de términos fundamentales en la colección de tratados de las Naciones Unidas, el término convenio puede tener también un significado genérico y uno específico. Convenio como término genérico. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se refiere a los convenios internacionales, sean generales o particulares, como fuente del derecho, aparte de normas consuetudinarias internacionales y principios generales del derecho internacional, y, en segunda instancia, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas más cualificados. Este uso genérico del término convenio abarca todos los acuerdos internacionales de forma análoga al término genérico tratado. También la jurisprudencia suele denominarse derecho convencional, con el fin de distinguirla de las otras fuentes del derecho internacional, como el derecho consuetudinario o por los principios generales del derecho internacional. B. Convenio como término específico. Mientras que en el último siglo término convenio se ha empleado habitualmente para acuerdos bilaterales, ahora se utiliza principalmente para tratados multilaterales formales con un número elevado de partes. Los convenios suelen estar abiertos a la participación de la comunidad internacional en su conjunto o la de un gran número de estados. Por lo general se denomina convenios a los instrumentos negociados bajo los auspicios de una organización internacional. Por ejemplo, Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 o el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Lo mismo sucede con los instrumentos adoptados por un órgano de una organización internacional, por ejemplo, el Convenio de 1951 de la OIT sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por el trabajo de igual valor, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, o el Convenio de 1989 sobre los derechos del niño, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Muy buena tarde. Por último, les hablaré del subtema 1.3.2, el cual tiene por nombre Derecho Interno. El derecho interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones o de estos con el Estado. El término se usa en contraposición al derecho internacional que regula las relaciones entre Estados u otros sujetos de derecho internacional. Existen diferencias importantes entre ambas. Se caracteriza porque sus normas con carácter general emanan de instituciones determinadas y se imponen a los destinatarios, siendo posible la aplicación coactiva. Por el contrario, el derecho internacional surge de la coordinación y acuerdo entre los diversos sujetos y no existe un mecanismo consolidado de aplicación coactiva del derecho. Se ha tratado de explicar la relación entre normas de uno y otro tipo a través de diversas teorías y modelos. Teoría dualista es defendida entre otros por Karl Heinrich Triepel, para quien existen dos órdenes jurídicos totalmente independientes, ya que el derecho internacional y el interno tienen fuentes diferentes y tratan de regular distintas realidades. Teoría monista. De acuerdo con esta, el derecho interno y el derecho internacional conforman un sistema único, defienden la unidad esencial de los ordenamientos jurídicos. Teorías monistas internas o constitucionalistas, para las que el derecho internacional es una emanación del derecho interno y queda sujeto a este. Teorías monistas internacionalistas, para las que la norma internacional se sitúa en una posición de jerarquía sobre la norma interna. Hans Kelsen en
una segunda etapa defendió esta teoría y también lo hizo su discípulo Verdros. La solución del derecho internacional. El propio orden jurídico internacional regula la solución aplicable en caso de conflicto entre una de sus normas y una norma de derecho interno de un Estado. ¿Qué es el derecho interno en México? El derecho interno o estatal es aquel cuya validez está limitada al territorio del Estado y que no se encuentre subordinado a ningún orden jurídico superior. En el territorio del Estado tiene vigencia las normas del derecho interno como las normas del derecho internacional. ¿Cómo se divide el derecho interno? El derecho interno puede dividirse a la vez en público y privado. El primero es la rama del derecho que rige la organización del Estado, la constitución de gobierno, las relaciones del Estado con los particulares y de estos con aquel. El segundo se ocupa de regir las relaciones entre sí. ¿Qué es el derecho objetivo? Es el conjunto de normas jurídicas que en sí forman la maquinaria jurídica. El derecho público interno es el conjunto de normas y leyes internas de un país o territorio, toda vez que cada estado puede tener sus propias normas internas de la conformidad a lo que la sociedad establezca como sus normas y principios de convivencia. También quiero explicarles cómo se relaciona el derecho internacional con el derecho interno en el caso de México. El derecho mexicano acepta la aplicación del derecho internacional dentro del ordenamiento jurídico. Partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos diversas disposiciones en las que se reconoce la validez de las normas internacionales. Por último, ¿cuáles son las características del derecho interno? El derecho interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones o de estos con el Estado. El término se usa en contraposición al derecho internacional, que regula las relaciones entre estados u otros sujetos de derecho internacional. Hasta aquí concluye la exposición del equipo número 4. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.